¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. En este tutorial vamos a terminar. Miren, se me manchó cuando puse el rubor a mi muñequita, se me manchó un poquito. A ver si veo cómo quitarle esa manchita de rubor. En este tutorial vamos a terminar de realizar a la hermosísima muñequita unicornio. Miren qué preciosa se ve, amigas. Nos faltaba realizar el detalle que lleva en la cintura, el detalle que lleva en la parte de arriba de la blusita y el gorrito. Así es que eso vamos a realizar en este tutorial. Vean qué bonita quedó, amigas. Estoy bien contenta con el resultado. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Como siempre les pido que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Ustedes saben que siempre estoy atenta a sus comentarios y respondo todos y cada uno de ellos. Y por favor den like en este instante, Es una manera que ustedes tienen muy sencilla de apoyar el canal, suscribiéndose y dando like. Por favor, por favor. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Podremos estar allí en un contacto más directo. Podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados y siempre respondo también, ¿eh? Muy bien. Pues sin más por el momento vamos a comenzar con este que es el último tutorial para realizar a la hermosa muñeca unicornio. Miren, vamos a hacer el detalle que lleva la muñequita en la cintura. Vamos a comenzar haciendo 48 cadenas. Parecen muchas en relación al tamaño de la cintura de la muñequita, pero como vamos a hacer abanicos, se van a reducir muchísimo, así es que no se preocupen. Las 3 últimas cadenas no las vamos a saltar, así es que pues se va a reducir aún más. En esas 3 últimas cadenas no trabajamos, nos vamos a ir hasta la que sigue y en esta misma cadena vamos a hacer 4 puntos altos. Aquí ya llevo uno, voy por el segundo. Vamos a hacer el tercero. Muy bien. Y ahora haremos el cuarto. Enganchamos hebra, entramos en la cadena, tejemos 2 y luego 2. Así estaremos haciendo 4. Las 3 cadenas que no saltamos al inicio van a contar como un punto alto. Así es que es como si lleváramos aquí 5 puntos altos. Nos saltamos 2 cadenas y en la que sigue hacemos un punto bajo. Nos volvemos a saltar 2 cadenas y en la siguiente cadena vamos a hacer 5 puntos altos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Muy bien, terminando el 5. Voy a volver a saltarme 2 cadenas y en la tercera hago un punto bajo. Muy bien, me salto otra vez 2 cadenas y en la que sigue voy a hacer en esa misma cadena 5 puntos altos. Amigas, yo lo voy a hacer en color blanco. Ustedes pueden jugar con los colores que ustedes quieran. Si quieren hacer este detalle en otro color, están en la libertad de hacerlo. Vamos a hacer esto hasta finalizar todas las cadenas. Miren, aquí ya terminé. Aquí hice el último abanico, me voy a saltar 2 cadenas y en la última simplemente voy a hacer un punto bajo, tal y como lo hicimos en todas las cadenas. Voy aquí a hacer un punto bajo, perdón, al final hago una cadena y dejo hebra larga, porque con esa cadena vamos a coser a la cintura de nuestra muñequita tal y como cosimos la faldita. En el tutorial anterior cosimos la faldita, pues lo mismo vamos a hacer con este detalle. Yo decidí hacerlo en blanco, pero en cualquier color que ustedes quieran se va a ver bonito, ¿eh? Miren, vamos a colocarlo de esta manera y ven, justo da el contorno de la cintura de la muñequita.
Dejen que lo ajuste bien y está justo para que quede así, ¿eh? Si ustedes trabajan apretadito no importa, solamente jalan un poquitito para que cierre bien y ya, eso es todo, amigas. Y repito, tal y como hicimos con la faldita, vamos a ir cosiendo punto por punto. Fíjenlo con alfileres para que no se les mueva y van a coser al cuerpo. Muy bien, voy a realizar eso y regreso con ustedes. Miren, ya lo coloqué. Voy a hacer ahora un detalle que lleva aquí. Miren, tiene alambres, así es que podemos doblarla como queramos, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer en cualquier punto de la parte de atrás del cuerpecito, vamos a introducir el crochet. Como vieron, toman la hebra. En este caso yo lo voy a hacer en color lila. Pueden hacerlo ustedes en los colores que quieran. Puede ser rosa, azul. Si lo hacen de un color distinto a las manguitas, yo creo que se vería muy bonito también. Yo decidí hacerlo igual que el color de las manguitas. Se me zafó, una disculpa, ¿eh? Muy bien, una vez que introdujeron ahí la hebra, agarren muy bien esa hebrita chiquita para que no se les zafe como a mí. Y aquí van a hacer 2 cadenas. Muy bien. Nos pasamos al siguiente punto. Entramos al siguiente punto. Pasamos la hebra por arriba del crochet para irla perdiendo conforme avanzamos. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Miren. Ahí está. Realizo ahora 2 cadenas. Me voy a ir al siguiente punto, entro al siguiente punto y voy a hacer aquí un punto bajo. Y esto vamos a realizar en todo el contorno de la parte alta de la blusita. Miren, aquí termino mis 2 cadenas, me voy al siguiente punto, hago un punto bajo, perdiendo la hebrita que tenemos allí. Aquí hago un punto bajo y 2 cadenas. Ahí no se deja el punto bajo. Como tengo la cámara arriba, a veces me estorba muchísimo dependiendo de ciertos detalles que estemos haciendo. Para ustedes va a ser mucho más fácil. Entonces aquí hacemos el punto bajo y 2 cadenas. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo y 2 cadenas y así hasta finalizar todo el cuello de la blusa de la muñequita. Miren, ya terminé. Al final terminan con 2 cadenitas. Van a entrar al primer punto que hicimos, hacemos un punto deslizado. Muy bien, amigas, se me zafó como les digo, aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y van a dejar hebra, otra vez, van a dejar hebra lo suficientemente larga, amigas, simplemente para que nos ayude a perder la hebrita más adelante. Miren, ya mejor hice un punto bajo para que no sea tan difícil. Ahí está. Pueden hacer un punto deslizado, un punto bajo, de las 2 maneras está muy bien. Aquí ya estoy lográndolo. Les repito, dejan una hebra suficientemente larga simplemente para que puedan ensartar en la aguja lanera. No es necesario dejar demasiado, solo que les alcance para ensartar su aguja lanera y perder. Por debajo del vestidito vamos a hacer un nudito, aquí por esta parte de abajo, aquí en donde inicia lo morado hacemos un punto bajo y perdemos hacia el cuerpo de la muñequita. Y así es como está quedando. Ya vamos avanzando, nos quedan muy poquitas cosas. Miren, estoy viendo que se me levanta un poquito esta pieza. Lo que pueden hacer es con hilo delgado, pueden ya sea con hilo de coser o 2 hebritas de la misma hilaza, van a ir cosiendo cada uno de las de los abaniquitos para que no se levante. Y la otra sugerencia es que pueden usar también silicón frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Van a poner un puntito de silicón en cada abanico y para que quede bien pegadito y ya no se les levante. Muy bien, vamos a continuar con el gorrito de nuestra muñequita unicornio. Miren, para hacer el gorrito vamos a hacer lo que hicimos en la cabeza, exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 11. Estarían terminando la vuelta 11 con 66 puntos bajos. Seguiríamos haciendo una vuelta más
En la vuelta número 12 haremos 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos, y de las vueltas 13 a la 18 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 72 puntos. Les estaría quedando, ay amigas, hoy estoy muy trabada. Estaríamos terminando de esta forma. El último punto de esta vuelta última que hicimos lo vamos a hacer haciendo un cambio de color. Vean, aquí este último punto lo terminamos con el nuevo color. Yo decidí hacerlo con este color verde, pero ustedes pueden hacerlo con el color que ustedes gusten. Es color verde, agua fuerte se llama, agua fuerte. Muy bien, hicimos el cambio de color, no les digo. Levantamos con 3 cadenas y vamos a comenzar haciendo puntos altos. Enganchan la hebra, entran en el punto siguiente, sacan la hebra y vamos a tejer 2 y luego 2. Aquí ya corté la hebra de color blanco y aprovechamos para ir perdiendo esas hebritas. Las paso hacia adelante, engancho la hebra, saco, tejo 2 y luego 2. Esto vamos a hacer en todo el contorno. Terminamos con 72 puntos, pues vamos a hacer 72 puntos altos. Miren, esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta, amigas. Las veo al final. Ya terminé de realizarlo. Miren qué bonito se ve, amigas. Al final, cuando terminen aquí, simplemente van a hacer un punto deslizado. Se ubican en el primer punto, hacen un punto deslizado y van a hacer una cadena para fijar. Muy bien, pueden hacer si quieren un punto deslizado también. Cortan hebra larga, pero no muy larga, lo suficiente simplemente para ensartar la aguja lanera y perder la hebrita por dentro, por la parte de adentro de la labor. Ay no, miren, lo que más se me dificulta es ensartar la aguja lanera. Voy a ensartarla y regreso con ustedes para decirles cómo vamos a hacer este paso. Miren, aquí ya lo logré ensartar. Vamos a pasarnos hacia atrás. Jalamos aquí. Esto va a hacer que prácticamente no se note el final de la vuelta. Y de este lado van a hacer un nudito. Aprietan fuerte, fuerte. Si no se sienten muy seguras, pueden hacer un segundo nudito y después ir perdiendo la hebra entre el mismo tejido, teniendo cuidado que no se note por el derecho. Lo vamos a ir introduciendo así entre los puntos. Repito, teniendo cuidado de que no se vaya a notar. Muy bien. Hasta que sientan ustedes seguras. Piérdanlo todo lo que ustedes quieran. Y una vez que ya están seguras, miren como que a veces se atora, ¿verdad? Ahí va. Se fue con todo y aguja. Pues ya simplemente vamos a cortar y habremos terminado el gorrito. Me encantó el resultado, Me encantó el resultado con ese detalle en color verde. Y miren, le quedó perfecto, perfecto a la cabecita de nuestra muñequita. La muñequita unicornio que está quedando preciosa, amigas. Muy bien, pues vamos a realizar ahora el cuerno que lleva aquí arriba. Miren, para realizar el cuerno van a tomar su hebra en color amarillo mango. Y lo que van a hacer, amigas, aquí yo ya lo realicé por completo, pero miren, en la vuelta número 1 van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Vueltas 3 y 4, un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 9 puntos bajos. Vuelta 5, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vueltas 6 y 7, un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 12 puntos bajos. Vuelta 8, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos bajos. Vueltas 9 y 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 15 puntos bajos. Vuelta 11,
4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y vueltas 12 y 13, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 13 con 18 puntos bajos. Al finalizar, amigas, van a rellenar perfectamente el cuernito. Bueno, primero hacen un punto deslizado, dejan hebra larga, porque con esa hebra vamos a coser el cuernito al gorrito, y ahora sí rellenan perfectamente. Miren, aquí ya me adelanté ensartando la aguja lanera. Ya saben que me cuesta. Muy bien, miren, vamos a tratar de que la unión, a pesar de que no se nota mucho, pues que quede hacia la parte de atrás. Entonces vamos a colocar el cuernito del anillo mágico hacia adelante. Muy bien, no la coloquen sobre el anillo mágico, colóquenla adelante del anillo mágico, miren, ahí. Así es como van a colocar el cuernito y lo van a empezar a coser. Aquí no, amigas, un poquitito más adelante, para que se vea bien estético al momento de ponerle el gorrito a la muñequita. Muy bien, entonces van a colocarlo. Si ustedes creen que necesiten ponerle alfileres adelante, solo tengan mucho cuidado, porque pues por abajo, por la parte de abajo va a salir la punta del alfiler y pueden lastimarse. Muy bien, si tienen que ponerle un alfiler para que no se les mueva, claro que lo pueden hacer, pero sí tengan mucho cuidado, por favor, porque pueden lastimarse con la punta del alfiler. Y ya vamos a empezar a coser. Miren, un puntito en el gorrito y un puntito en el cuerno. Vean, aquí va un puntito y un puntito, amigas, miren. Observen bien para que les quede bien cosido. No vayan a dejar muchos. Si pueden ¿cómo les diré? Un punto en cada uno de los puntos del cuerno está bien. Máximo 2 puntos. ¿Por qué? Porque esta pieza sí va rellena y no queremos que los puntos no queremos que el relleno se salga. Si quieren saltarse un puntito está bien, no pasa nada, pero más no, Si pueden una puntada en cada uno de los puntos del cuerno está bien, pero no dejen demasiado espacio, porque repito, se puede salir el relleno. Y miren, aquí simplemente vamos a ir a coser. Ya le quité ese alfiler que la verdad no me estaba ayudando mucho, me estorbaba un poquito. Fíjense que ayudó para poner el primer punto, para poner la primer puntadita al momento de coser el cuernito. Tengan cuidado, amigas, si no es necesario no lo pongan. Y nos vamos a ir así, vean, haciendo puntaditas, una en la cabeza, una en el gorrito y una en el cuernito, una en el gorrito y una al cuernito, hasta terminar de coser. Miren, ya lo terminé de coser, ya me adelanté, ya puse flores, ya puse uno de los de las orejitas, pero no se preocupen, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Ustedes no coloquen las flores, la sugerencia es que empiecen por los cuernitos, Miren, para hacer el cuernito van a tomar su material en color blanco, y lo que vamos a hacer en la vuelta número 1 va a ser un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, vuelta 2, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Vuelta 3, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 4, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos bajos. Vuelta 5, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y de las vueltas 6 a la 11 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 18 puntos. Nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen. Miren, lo que vamos a hacer aquí en el último punto, vamos a hacer un punto deslizado. No, amigas, no vayan a cortar, déjenlo así. Lo que vamos a hacer es ubicar ahí donde terminamos, que quede a un ladito, amigas, que quede perfectamente ubicado a un lado, y vamos a comenzar haciendo puntadas. Miren, atravesé este lado del tejido, vamos en el punto del otro lado, enganchamos la hebra, sacamos y hacemos un punto bajo.
y nos vamos a ir al que sigue de aquí enfrente, al punto que sigue de atrás y hacemos un punto bajo. De esta manera vamos a cerrar todo el cuernito, amigas. Nos vamos al siguiente punto, al otro de atrás y enganchamos. Así como les digo, vamos a cerrar todo este punto. Perdón, toda la orejita de nuestra muñequita. Discúlpenme que estoy un poco aquí dispersa, que creen que se acaba de ir la luz, pero bueno, mi dispositivo tiene suficiente batería para que sigamos en la grabación. Muy bien. Así lo vamos a cerrar, mire, hasta el final. Muy bien. Cuando acaben, amigas, simplemente van a jalar la hebra, aprietan fuerte el punto aquí donde terminamos, lo aprietan fuerte y dejan hebra suficientemente larga, ya que con esta hebra vamos a coser el cuernito al gorrito. ¿Ven? Muy bien, amigas. Como siempre, vamos a ensartar la aguja lanera, pero miren, antes, si quieren ensartarla de una vez, no pasa nada, pero vamos a poner un poco de color en la orejita de la muñequita unicornio. Con el mismo rubor con el que vamos a colocar en sus mejillas, vamos a colocar con mucho cuidado, vean, como que del centro hacia abajo, vean, primero como una especie de línea y ya nos vamos a ir yendo hasta las orillas. Que nos quede ahí, no sé, medio centímetro por cada, en todo el contorno de la orejita, que nos quede aproximadamente un medio centímetro, un poquito más si ustedes lo desean, pero no coloquen el rubor hasta la orilla, les debe de quedar un poquitín aquí, amigas. En todo el contorno un poquitín de color blanco y vamos a colocar muy bien el rubor. Esto le va a dar una vista muy hermosa a las orejitas de la muñequita unicornio. Muy bien. Voy a terminar de colorear la orejita y continuamos. Miren, ya que terminaron de colocar el color, van a doblar de esta forma. Y con la punta se van a ir al otro extremo, a la otra esquinita de la orejita y van a hacer van a unir, digamos que van a unir la orejita de los dos lados. Y así ya van a hacer unas 3 puntaditas hasta cerrar la orejita. Miren, aquí va una y yo pienso que con una o dos más ya va a quedar bien cerradito. Déjenme ver si así ya. Y miren. No vayan a cortar la hebra porque la vamos a colocar aquí en el cuerno. Yo ya coloqué las flores, no las coloquen ustedes, yo quería presentárselas así para que vean lo bonito que se ve. Y miren, las dos orejitas deben de ir alineadas con el cuerno, ¿ven? Alineadas con el cuerno. Aquí me quedó quizás un poquitito más adelante el cuerno, no pasa nada, pero bueno, la sugerencia es que queden bien alineadas. Es muy poquito lo que me queda el cuerno más adelante. Ay, sonó feo eso, ¿verdad? Es muy poquito, como el cuerno queda un poquitito más adelante, pero no pasa nada. Pero ustedes, como no van a tener las flores ahí, pues van a poder alinearlos lo más que pueden. Y si les queda un poco atrás, no pasa nada, amigas. Y vamos a empezar a coser. Pues si ustedes sienten la necesidad de poner alfileres, pueden hacerlo, pero sí, otra vez les digo, tengan cuidado porque como es un gorrito, las puntas de los alfileres van a quedar del otro lado y se pueden lastimar. Yo preferiría que no pongan los alfileres, pero si así lo necesitan, está bien. Con mucho cuidado, por favor. Y vamos a dar puntaditas hasta coser las orejitas a la cabecita de nuestra muñequita. Del gorrito de nuestra muñequita unicornio. Van a ser unas 3 puntaditas, 4. Y vamos a, de esta manera, fijarlo. Muy bien, voy a coser el cuernito, amigas, y regreso con ustedes. Miren, amigas, así habrá quedado colocada la orejita, miren, repito, bien alineadas. Aquí quedó casi alineados, casi sin ningún problema, vean. Y al final, cuando hayan terminado de colocar bien la orejita, que no se les mueva, bien colocada, simplemente se van a ir a la parte interna a la parte del revés. Miren, es que aquí siento que me quedó un poquito floja, entonces le voy a dar otra puntadita aquí atrás para que quede bien fija, amigas, bien fija.
Es importante que no se esté moviendo la orejita de un lado a otro. Estas puntadas a final de cuentas no se notan y se llegan a notar un poquito las mismas florecitas harán que desaparezca y ya no se va a notar. Muy bien. Voy a seguir aquí haciendo otras puntaditas hasta que quede bien fija la orejita como yo quiero. Ahí está, amigas. Voy a terminar de fijar. Muy bien, miren. Así es como estaría quedando. Vean qué bonitas se ven. Qué bonitas se ven las orejitas. Ahí quedó, miren, amigas. Bien, bien bonita. Vamos ahora, amigas, a realizar las florecitas. ¿Les parece? Miren, para realizar las flores yo estaba aquí indecisa si ponerle una flor más o dejarlo así. Voy a enseñarles cómo hacerlas y quizás le coloque esta flor en la parte de atrás del cuernito. Hacemos un anillo mágico, enganchamos la hebra, sacamos y vamos a realizar aquí 3 cadenas. Llevo 2, hago una más. 3 cadenas. Muy bien. Enganchamos ahora, sacamos el dedo del anillo mágico, sostenemos el anillo mágico y vamos a hacer dentro de el anillo mágico 3 puntos altos. Aquí va 1, vamos a hacer uno más, muy bien, y vamos a hacer uno más. Las 3 primeras cadenas equivaldrían a un punto alto. Hacemos otros 3, entonces ya llevamos 4. Hacemos 3 cadenas. Estas 3 cadenas equivaldrían a otro punto alto, entonces sería como si tuviéramos aquí 5 puntos altos. Hacemos un punto deslizado y así es como estaríamos terminando el primer pétalo. Muy bien, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hacer un pétalo más. Hacemos 3 cadenas. Muy bien, enganchamos hebra y vamos a hacer 3 puntos altos. Llevo 1, llevo 2 y 1 más. Aquí ya serían 3. Lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Entro en el anillo mágico y hago un punto deslizado. Esto aquí ya llevo el segundo pétalo, amigas. Voy a hacer lo mismo hasta obtener 5 pétalos. Muy bien. Lo mismo, el mismo procedimiento hasta obtener 5 pétalos. Es que como que se me cierra un poquito el anillo mágico. Lo voy jalando un poquitito para que no se me cierre por completo. Pero de todas maneras al final lo vamos a cerrar lo más posible. Voy a realizar los 3 pétalos que me hacen falta. Miren, aquí ya terminé. Terminé haciendo un punto deslizado. Miren, así es como quedaron mis pétalos. Voy a jalar un poquito de hebra. No necesito jalar demasiada, a menos que con esta hebra vayan ustedes a coser la florecita a la cabecita. Si lo van a coser, dejen hebra larga. Y la otra opción es pegarlo con un poco de silicón frío o caliente con la que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Entonces van a dejar hebra corta como están viendo en la imagen. Como ustedes quieran, si quieren coser o quieren pegar. Y miren, cerramos perfectamente. Esta hebrita la podemos pasar para atrás, la hebrita sobrante. La sugerencia es pasarla para atrás y vamos a cerrar perfectamente el anillo mágico. No se va a cerrar por completo el anillo mágico, pero lo vamos a cerrar lo más que sea posible. Muy bien, con las 2 hebritas, la inicial y la final, con la que jalamos el anillo mágico y con la que terminamos, ya ven que la pasamos hacia abajo. Vamos a hacer aquí 2 nuditos. Para que no se nos vaya a deshacer, para que ese anillo mágico no se vaya a abrir, hacen un nudo, aprietan fuerte, hacen un segundo nudo y ya sea que vayan a coser o pegar. Y miren, lo pueden colocar aquí enfrente las 3 florecitas y este último que hice lo voy a colocar en la parte de atrás, ya sea cosido o pegado. A lo mejor les quedan un poquito encimaditas, eso se ve bonito, no pasa nada. Lo voy aprovechando que ya lo hice, es que no me decidí si ponerle flor aquí atrás o no, pero bueno, aprovechando que ya lo hice, pues lo voy a pegar allí. Si ustedes no quieren poner ninguna flor allí atrás,
no la pongan. Voy a poner un poco de silicón y la voy a pegar de esta manera. Si ustedes prefieren coserla, está muy bien, amigas. Miren, ya quedó lista mi flor. Lo único que voy a hacer ahora, voy a tomar una de las perlas plásticas y la voy a pegar al centro de la flor. Si ustedes no quieren hacer perlas plásticas, no quieren gastar en perlas plásticas, pueden comprar de las, a lo mejor ustedes tienen por ahí, porque solemos tener ahí muchas cositas que nos ayudan, pues pueden colocar aquí algún botoncito, alguna perlita de esas que tienen hoyito en medio, en fin. Y así es como quedaría terminado el gorrito de nuestra muñequita. Y estamos a punto de finalizar, amigas. Ya pueden colocar el gorrito a la altura que ustedes quieran. Y así es como quedaría finalizada nuestra hermosísima muñequita unicornio. Vean nada más, amigas. Está preciosa, preciosa, preciosa. Muy bien. Ustedes, voy a colocar el rubor y les voy a dar algunas pequeñas indicaciones. Miren, colocan el rubor. Es importante, la verdad que sin rubor como que no se ven igual. Eso ya es a gusto de cada quien, ¿eh? Si no le quieren colocar rubor, está muy bien. Es rubor del cualquiera que ustedes usen para maquillarse. Miren, en la miniatura y en la presentación de la muñequita, lo único que le hice yo una vez que coloqué el rubor fue dar 2 puntaditas en su manita a la altura donde podría la muñequita tener la boca. Ya saben que los amigurumis generalmente se hacen sin boca. Están en la libertad de ponerle boca si así lo desean. Y si quieren colocar la manita como yo lo hice en la miniatura, simplemente hacen 2 puntaditas a la altura de la boca en su manita y va a quedar así. Si van a colocar algún detalle en los zapatitos, está muy bien. Yo no sabía si ponerle el detalle en los zapatitos, pero pues la verdad así se va a quedar. Ya no deseo hacerle ningún detalle en los zapatitos. Quedó preciosa nuestra muñequita, amigas. Espero que les guste tanto como a mí. Déjenme, voy a darle una cepilladita en el cabello. Si ustedes quieren al final darle un poquito, otra planchada, está muy bien, ¿eh? Voy a cepillarle un poco el pelo para la presentación final. Miren, ya con el pelo bien cepilladito quedó preciosa, amigas. Está bien bonita nuestra muñequita. Así es que ojalá se animen a realizarla junto conmigo. Y así es como quedaría, amigas. Preciosa, preciosa, preciosa. Muy bien, amigas, pues llegamos al final de un tutorial más. Nos vemos muy, muy pronto con más proyectos. Agradezco su apoyo y por favor den like. No olviden dar like, por favor. Bye.